Continuando esta serie de programas últimos que hemos hecho, donde hemos puesto algunos temas o algunos elementos que nos sirven como suplementación, vamos a trabajar hoy con el silo de maíz, un suplemento que nos va a permitir ser mucho más eficientes en la producción de ese litro de leche o de ese kilo de carne. Sean todos bienvenidos. Si quieres desarrollar un negocio ganadero, no has sabido o no has tenido cómo hacerlo o con quién hacerlo, puedes contactar con nosotros en nuestra página principal de nuestro canal de YouTube, pestaña Unirte, opción 2, ahí encontrarás la información para que estés en el lugar del mundo que estés, nosotros a distancia podamos ayudarte a desarrollar ese proyecto ganadero. Un silo es básicamente almacenar un alimento y compactándolo para que se fermente con la ausencia del aire. De esta manera este alimento puede conservarse por mucho tiempo, siempre y cuando el empaque en que se encuentra esté cerrado, ya que una vez abierto, si no se consume rápido, dicho alimento se puede estropear. El silo más común en la alimentación de los bovinos es el silo de maíz, un suplemento que permite mejorar la nutrición de los animales y que puede ser muy útil en las épocas de escasez. Un silo de maíz es coger determinada comida para nuestros animales, guardarlo, conservarla durante un tiempo y en el momento que necesitemos darla, sea como suplemento o en épocas de escasez, podamos dar ese alimento que tenemos conservado para cuando en nuestros potreros o en nuestras fincas no tenemos otro recurso diferente y ese silo nos puede permitir que nuestros animales sigan siendo productivos y podamos seguir alimentándolos. Aunque un silo de maíz no debe ser considerado como un reemplazo del forraje y darlo como único alimento en la dieta animal, sí se podía hacer en una época de necesidad y escasez de forraje por un corto periodo de tiempo. Es por ello que para que el animal se acostumbre al consumo y no tenga problemas a futuro, se le debe ir dispensando en cantidades pequeñas hasta que el vacuno se acostumbre y empiece a consumirlo en mayores cantidades. Lo ideal de un silo de maíz es que se considere y se dispense como un suplemento en la dieta del bovino, para reforzar y mejorar la dieta y la producción del mismo animal. El silo de maíz se utiliza muy frecuentemente en la alimentación de animales de leche o de doble propósito, y aunque menos en animales de carne, también puede utilizarse. El consumo de un silo debe empezar con 1 o 2 kilos al día y podría llegar a un máximo de 6 a 10 kilos por día para animales que ya llevan un periodo de tiempo consumiéndolo y que ya se han acostumbrado a su consumo. Un silo de maíz es un suplemento, no es un alimento total para dar todos los días, a toda hora y en todo lugar. Un suplemento significa que podemos dar una parte de la alimentación que puede corresponder a un 20 o un 30% máximo de esa alimentación, el resto debe ser forraje. Pero ¿qué pasa cuando tenemos algún tiempo donde no tenemos alimento, no tenemos escasez y tenemos ese recurso de ese silo de maíz almacenado? Podemos darlo durante un corto periodo de tiempo para alimentar las vacas mientras que volvemos a tener nuestro forraje nuevamente. Una pregunta muy común es la que si debo hacerlo dentro de mi propia finca o adquirirlo fuera de ella. Pues bien, todo dependerá del espacio que tengamos para sembrarlo, la capacidad que tengamos para cultivar el maíz de buena forma, la mecanización del cultivo, lo experto que estemos en el manejo del mismo, pero sobre todo si realizamos este proceso, si es rentable o no debemos saberlo, ya que de no ser así, podría ser mejor comprarlo fuera de la finca. Así que es muy importante, además del manejo agronómico del cultivo, tener claridad en si es rentable hacerlo o no. También es importante que si lo vas a comprar, que sea a un precio que convenga y que además sea un silo de calidad en el que encontraremos no solo el material de la planta, tallos y hojas, sino también las mazorcas de dicha planta, ya que sin la mazorca completa no tiene un valor nutricional óptimo para la dieta de nuestros vacunos. Ahora bien, un silo de maíz implica unos gastos a quien lo hace. También tenemos que saber si es más rentable realizarlo en nuestra finca
o salir a comprarlo. 1, porque los gastos son altos. 2, porque no sabemos hacerlo. 3, porque no tengamos espacio o porque realmente el silo que producimos no es de calidad. Esto nos obligaría a salir a comprarlo. Pero si fuera todo lo contrario, que pudiéramos producir dentro de nuestra finca un silo de calidad, pues podemos hacerlo, fabricarlo, porque será mucho más rentable. Para comprar cantidad de silo y que este no se estropee, debemos tener cuidado con su manejo, así que es importante tener un lugar seguro donde almacenarlo, alejado de roedores y de animales que puedan dañarlo, ya que un silo roto o abierto se estropeará y puede ser un alimento que no sea óptimo para el consumo de nuestros animales. Así que siempre debemos almacenar y comprar solo la cantidad de lo que podamos guardar sin riesgo de pérdida. Es por ello que es bueno sembrar solo los lotes del tamaño que podamos conservar, o si lo compramos, hacerlo solo en la cantidad que podamos tener en condiciones para el consumo de nuestros bovinos. Es importante que cuando vamos a utilizar un silo de maíz sepamos la cantidad que podamos almacenar, sea que lo fabriquemos nosotros mismos o sea que lo vayamos a comprar fuera. Tener excesos de silo y no poder conservarlo de forma adecuada o no almacenarlo de forma adecuada implicará que ese silo se nos pueda dañar, con lo cual no va a ser tampoco rentable. Así que tenemos que tener la forma de almacenar y saber qué cantidad exacta podemos almacenar sin que haya ningún problema. Ya dijimos que el silo es un suplemento que no debe exceder la ración del mismo de un 30% y no debe ser dado como reemplazo de pastura, pero tampoco es la solución a cambiarlo por el uso del concentrado. Sí es cierto que nos ayudará a reducir un poco el uso del concentrado, pero no es un reemplazo total del mismo. Así que quienes estén pensando en ello, no lo hagan o verán afectadas las producciones de sus vacas lecheras. Y vuelvo y digo que es muy importante, el alimento de las vacas debe ser el forraje. Un 70% de la alimentación que demos debe ser pasto, debe ser forraje, y un 30% puede ser suplemento, que lo podemos repartir con concentrados, podemos repartir con silo de maíz o cualquier otro tipo de suplemento que queramos dar a nuestros animales, pero no debe exceder esas cantidades para no crear un desbalance energético en nuestro ganado. Alimentarlos bien, van a ser animales que van a ser muy productivos, y si tenemos reservas de alimentos, pues lógicamente podremos afrontar temporadas donde haya escasez de alimento. Un silo que hemos elaborado al menos debe reposar antes de usarse en el empaque donde se hizo y se ha guardado al menos por 60 días. Después de este tiempo en dicho empaque ya se puede empezar a utilizar para suplementar a nuestro ganado, pero recordemos que una vez abierto debe consumirse pronto. Para quienes hayan visto el video y decidan de pronto que el silo de maíz es la alternativa que pueden poner en práctica en su finca, es importante que tengamos en cuenta que el silo de maíz es un excelente suplemento que nos va a permitir tener los animales en muy buenas condiciones corporales, con un pelo muy brilloso, muy suave, y van a tener unas condiciones excelentes para producir. Nos va a ayudar para que podamos producir un litro de leche un poco más económico, pero hay que tener claro que el silo de maíz no reemplaza el concentrado. Siempre que vamos a dar un ordeño, debemos tener la ración de concentrado que ese animal necesita. Podemos reducirla un poco, pero no reemplazarla en su totalidad. Siempre concentrado, y podemos dar nuestro silo de maíz si así lo queremos para mejorar las producciones y tener una leche de mejor calidad. Si te ha gustado este programa, no olvides regalarnos ese like. Si te gusta nuestro canal, no olvides suscribirte. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.